Muy bien, es miércoles de entrevista y tenemos ya con nosotros a Max Santa Cruz. Max, qué gusto saludarte. Bienvenido a La Medida. Muy buenas noches, Ligia. Muy buenas noches, Fernando. Audiencia de A La Medida y a todos los hermanos guatemaltecos que residen en el estado de la Florida. Un fuerte abrazo y mi mejor deseo para que este evento que hoy están pasando, que es muy duro, pues no tenga consecuencias ni físicas ni, por supuesto, materiales. Bueno, Max, este tema ya lo habíamos hablado durante estos días en cuanto a la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y también a salas de apelaciones. De forma general, ¿qué le pareció la rapidez especialmente en que los diputados y diputadas del Congreso de la República hicieron esta elección, tomando en cuenta que este proceso fue desde hace 5 meses y medio aproximadamente? Bueno, aquí podríamos interpretarlo de dos maneras. Yo en lo personal identificaría que es bueno en términos del pasado reciente, en donde no tuvimos una elección de corte y se prorrogó el espacio de la corte precisamente al punto en donde hoy en día una resolución de la Corte de Constitucionalidad obliga a los diputados a que tengan que elegir las nuevas cortes, tanto de Suprema de Justicia como salas de apelaciones, antes del 13 de octubre. En ese sentido se cumple con el mandato de la Corte de Constitucionalidad. Pero me preocupa también las formas. Si nos vamos a las formas, vamos a ver que desde el inicio hubo una complicación en decidir la sede de las comisiones, una complicación hasta en la comida que se estaba pidiendo para los comisionados. Hubo gente que era parte de los comisionados y también eran candidatos a una magistratura. Es decir, a mí sí me preocupa que la rapidez sea como que el único elemento que estamos observando en este momento, cuando tal vez, en cumplimiento de una resolución, no se cuidaron otros aspectos más de fondo, como es la escogencia de los magistrados dentro de un sistema de comisión de postulación que a mi criterio está caduco, que ya venció, y que de repente la subjetividad de la tabla de gradación no permitió necesariamente que los mejores estuvieran en estos listados finales, sino que fueran las concesiones a veces dentro de lo que ofrece la política para llegar a estas listas que se llegan finalmente al Congreso de la República. Bueno, las listas, lo has mencionado. Vimos en las imágenes que TN23 transmitió en ese momento tan crucial para la sociedad guatemalteca, que los diputados tenían con ellos ya unas listas consensuadas. ¿Qué opinión te merece esto y cómo analizar esas listas? Vean, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se podría entender de manera más fácil y de hecho fue donde tal vez nos enteramos de mejor manera cómo los diferentes bloques votaban por sus elegidos. Me llama mucho la atención que hubo algunos magistrados que contaron casi con la mayoría de los votos del Pleno, otros con casi todo, 2 o 3 votos menos que el que más sacó, que fueron 159, pero que de alguna forma las bancadas mayoritarias, estamos hablando de UNE, Cabal, Vamos y Semilla, se pusieron mágicamente de acuerdo y votaron por lo menos 7 de los 13 magistrados en común acuerdo. No digo que haya unas componendas entre los diputados y bancadas, pero es ahí donde uno se pregunta como ciudadano si se logran acuerdos para elegir, ¿de qué razones son las que motivan a esta decisión conjunta? Pero si se animan y toman decisiones sobre acuerdos de elección de magistrados, ¿por qué no logramos avanzar entonces la agenda de país en otros temas que estamos detenidos? ¿Por qué ahí sí y por qué en otros no? ¿Qué va a pasar con la próxima elección de la Junta Directiva que empezaría a darse el 16 de octubre antes de la aprobación del presupuesto? ¿Qué va a determinar la elección que hoy acabamos de pasar, que para mí, lo he dicho en este espacio varias veces, la madre de todas las batallas en términos de la necesidad de reformar el sector justicia? ¿Qué va a representar eso para la elección de la Junta Directiva o no? Es decir, los listados pareciera ser más que todo un requisito por llenar de un acuerdo que estaba mucho antes decidido y que ya llevaba los acuerdos, las decisiones, los motivos o los incentivos para poder llegar ahí, en donde sin duda muchos de los promotores de estos magistrados así lo habían logrado. Y solo quiero señalar con esto últimamente, no es posible que un grupo de diputados pueda llegar a conocer, en el caso de las salas de apelación, 312 expedientes con calidad y con profundidad para poder elegir sobre las mejores capacidades. Se contradice en los criterios de las comisiones de postulación con las decisiones políticas del Congreso.
¿Cuál es el criterio que prevalece? A mi forma de verlo y entenderlo, el criterio político más allá de cualquier tabla de valoración que se pudo hacer en la comisión de postulación. Max, y un tema muy importante que justo hablábamos ayer con Fernando es la cantidad de votaciones que se tuvo para la elección de magistrados y magistradas. Justo mencionabas, Fernando, que no hubo una aprobación de menos de 112 votos, así que se ve justamente ese consenso. Sin embargo, hubo distintos esfuerzos para que el proceso fuera transparente, eficiente y que se cumpliera obviamente con los plazos. Pero para usted, ¿quiénes son los que ganaron y los que perdieron con esta renovación de Cortes? Miren, quisiera ser de los positivos y que ven todo bonito y decir que ganó el pueblo de Guatemala, pero no estoy tan seguro de ello. Creo que ganaron los que promovieron y operaron a favor de sus candidatos. Algunos mantuvieron los espacios de poder dentro de las Cortes, otros mantuvieron el espacio de poder dentro del Congreso, otros se afianzaron desde el Congreso, pero creo que dando el beneficio de la duda, al final, no de cómo llegaron a ser electos, pero de la decisión que podrían tener cada uno de estos magistrados a partir del momento de su juramentación en adelante y que puedan dar cuenta a la historia más allá de quienes los promovieron a los cargos de elección o quienes votaron por ellos, pues quisiera pensar entonces que podríamos haber ganado, pero todavía me hace falta que pase esto para poder decir que ganó el pueblo de Guatemala. Mientras tanto, creo que sí ganamos en algo los guatemaltecos y es que en alguna forma muchas de las bancadas en el Congreso se quitaron las máscaras y empezamos a ver cuál era la verdad verdadera de sus intereses y acciones para poder decidir un tema tan sensible como son las Cortes. Ojalá que los incentivos y las motivaciones que han tenido cada una de estas bancadas permitan, insisto, llegar a acuerdos sobre los objetivos estratégicos que el país necesita en temas variados. Hay muchos temas en los que tenemos que avanzar y ojalá en serio que esta posibilidad de ver a los diputados de distintas bancadas poniéndose de acuerdo, pues prevalezca en términos de la responsabilidad, de la seriedad, la coherencia política para que Guatemala pueda avanzar finalmente sobre lo que manda y lo que necesita. Ahí podríamos decir entonces que toda Guatemala ganó, pero todavía mantengo un signo de interrogación y un espacio de duda sana, pienso yo, hasta que yo no vea acciones mucho más claras de parte de los diputados como de los magistrados de las nuevas Cortes. Al final, creo que el sentir del pueblo era ¿qué va a suceder? ¿Realmente llegará el 13 de octubre y tal y como lo mandata la Constitución Política de la República, se va a dar el cambio o no? Era el sentir que existía. Hoy es una realidad. Iniciamos nuevamente con el respeto desde cero de un plazo constitucional, 2024-2029. ¿Qué opinión te merece? Bueno, eso sí es de rescatar, sin duda. Después del desastre que tuvimos anteriormente de haber incumplido el mandato constitucional, el hecho que estemos cumpliendo con el mandato constitucional debería ser la norma, no la alegría de la excepción, claro, de que hoy en día estamos hablando de eso. Pero sin duda, entre las condiciones que podemos señalar, pues sí, es bueno que se haya cumplido con el mandato y el plazo constitucional, que se haya acatado la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pese a muchos de los intentos de los que se sentían afectados o no afectados o querían ser involucrados, pero no encontraron un espacio de participación real y que empezaron a presentar recursos por las razones que fueran, por donde fuera, para lograr detener este proceso y al rato jugar otra vez la suerte de la Corte pasada, que se extendió en su mandato. Hay que decir que los señalamientos de amenazas que algunas personas ya hicieron, algunos de los diputados, señalando algunos de los daños que podrían haber ocasionado el nombramiento determinado o determinada magistrada, tampoco debe darse dentro de un proceso no solo de fortalecimiento institucional, sino democrático, pero sobre todo de un intento de rescate que tenemos todos los guatemaltecos de un sector justicia. Ahora tocará ver el desafío de los diputados o de la Corte de ver si decir, bueno, ya se agotó el sistema de comisiones de postulación, presentemos una nueva propuesta, claro, de cara a los siguientes procesos. Esa es la gran responsabilidad. Ya no quisiera tampoco profundizar sobre la necesidad o no que tendríamos de una reforma constitucional específicamente para el sector justicia si queremos avanzar. Pero a veces los involucrados o los dañados están en la misma sala y es ahí donde nos cuesta avanzar como país.
Ya mencionaba Max distintos puntos que realmente son muy valiosos y es el tema de verificar los verdaderos intereses que se tienen en el Congreso de la República, en el tema de las listas, la transparencia, esa expectativa que hay sobre el trabajo que van a realizar las nuevas autoridades en esta alternancia. Sin embargo, otro de los puntos a resaltar finalmente es el tema de la observación. Fue uno de los procesos mayor observados, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Será que esto, pues obviamente tendría que ser necesario para realizar distintos procesos que funcionen de manera eficiente? Tal vez, sí, ojalá los ciudadanos nos involucremos también más permanentemente y más profundamente en conocer y en demandar de quienes han sido electos, en este caso una magistratura, pues cumplan con su mandato constitucional. No deberían de salirse de su responsabilidad, que está bien delimitada. Sin duda el acompañamiento en este caso de lo que solicitó el presidente Arévalo en su momento, de una misión de observación de la OEA en una situación sin precedentes, no sé si colaboró o no en este sentido, porque al final de cuentas el organismo legislativo es soberano en sus decisiones, más allá de las recomendaciones que puede haber dado la OEA como organismo, pero tal vez influyó en que se tomara con mayor seriedad al final, y entre comillas, el proceso de comisiones de postulación y después de elección. Yo creo que en serio tenemos que sentarnos a debatir muchas cosas como país. Quienes ostentan hoy en día el poder también tienen que hacerlo, pero los ciudadanos no podemos ser intermitentes en nuestro ejercicio de ciudadanía. Tenemos que estar mucho más atentos de lo que pasa o deja de pasar en donde debe ser importante, como son las Cortes. Y por supuesto, tenemos que ojalá apostar a que terminemos las venganzas políticas e ideológicas desde la aplicación de la justicia y que podamos aspirar a tener una justicia independiente y pronta para que realmente podamos no solo favorecer o exculpar a unos o a otros, sino que todos los guatemaltecos en igual condición tengamos la aspiración de poder ser juzgados desde un marco y un Estado de Derecho que sea igual para todos. Creo que uno de los resultados más positivos para Guatemala en general es el sostenimiento y mantenimiento del modelo republicano. Por supuesto, es importante, sin duda. A veces siempre he dicho yo que a pesar de que estamos en un modelo republicano, pareciera ser que en este caso el Congreso de la República es el que está más republicano que los demás poderes, por el hecho de que deciden tanto las Cortes como también de alguna forma están en el proceso de fiscalización del Ejecutivo y sigue la pregunta pendiente, ¿quién fiscaliza al Legislativo? Pero dentro del marco del entendido de esta república en la cual somos, sin duda, yo creo que es importante apostar a eso. La institucionalidad no puede derrumbarse. Claro. Tenemos que apostarle a la institucionalidad, por supuesto, y hemos perdido mucho espacio en ese sentido, pero bueno, es tarea de todos, ciudadanos, autoridades, todos involucrarnos para recuperar esta posibilidad que tenemos de país de poder atender no solo el tema de justicia que hoy nos convoca, sino otros tantos rezagos históricos que todavía no hemos logrado y los desafíos que tenemos a futuro, para ya no solo quedarnos estancados en un anhelo del pasado, sino que enfoquemos la Guatemala del 2024 en adelante, que es la que realmente demandan tantos jóvenes y tantos niños que hoy en día no tienen oportunidad en este país y que por eso tienen que emigrar cerca de 1.200 personas todos los días a buscar una mejor oportunidad en otro país. Efectivamente. Max, definitivamente todos estos puntos que tú mencionas, hay aristas que podemos estar hablando horas prácticamente de ello, pero lo importante es ese ejercicio de la ciudadanía, no solo en cuanto al proceso de elección, sino también al trabajo que vayan realizando las autoridades que ya han sido electas. Muchísimas gracias, Max Santa Cruz, por acompañarnos como cada miércoles, y Fernando, es así como finalizamos la entrevista. Gracias. Claro que sí, es un gusto compartir contigo, Ligia, gracias por acompañarnos también y por supuesto yo me retiro en este momento. Regresa Ligia después de la pausa con las noticias internacionales.